Bienvenidos a la clase 7 de este diplomado en Derecho Militar Operacional. En esta clase vamos a hablar sobre la responsabilidad penal y administrativa. ¿El militar responde jurídicamente por el uso indebido de la fuerza? Toda actuación militar genera responsabilidad. La función operativa no elimina el control jurídico. Existen cuatro tipos de responsabilidad: la penal, que es individual; la administrativa, la disciplinaria y la responsabilidad del Estado. La responsabilidad penal nace cuando la actuación constituye un delito, obviamente que esté tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y existe responsabilidad individual directa. El artículo 76 y 226 de la Constitución nos indica que toda persona responde por sus actos. El artículo 76 nos habla sobre un debido proceso. El uso excesivo de la fuerza dentro de la responsabilidad militar o la responsabilidad penal del militar: existe el uso excesivo de la fuerza, el disparo injustificado, la tortura, la extralimitación operativa. Los delitos frecuentes relacionados con estos: extralimitación en ejecución de acto de servicio, homicidio, lesiones, tortura. O podríamos ponerle la extralimitación en primer lugar, las lesiones, la tortura y posteriormente el homicidio. El error crítico es pensar que el uniforme protege responsabilidad penal, cosa que va más allá o está muy alejado de la realidad, que habíamos indicado que más allá del cargo que ocupe o a su vez de la relación laboral que tengan en una institución pública, en este caso, que esté bajo las órdenes de los jerárquicos superiores o de los mandos de la fuerza militar, esto no le exime de una responsabilidad penal. La regla jurídica es que la orden ilegal no exime responsabilidad. Habíamos hablado en la clase anterior sobre que las disposiciones, las reglas de enfrentamiento tienen que estar enmarcadas o deben seguir un orden lógico con respecto a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales de derechos humanos. La obediencia debida, esto es algo muy subjetivo, ¿no? Porque nos dicen o siempre nos han enseñado o han inculcado que se debe ser obediente ante las decisiones o las disposiciones de los altos mandos o de los jerárquicos superiores. Pero ahora ya, a través de este diplomado, entendemos que las decisiones se deben acatar siempre y cuando las mismas sean apegadas a derecho y que éstas no vayan en contra o no contravengan la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Por lo tanto, no aplica frente a órdenes manifiestamente ilegales. Para eso, o ya tenemos claro de que existe un ordenamiento jurídico en el país, en el Ecuador, en donde se encuentra en la parte superior de una pirámide la Constitución de la República. La responsabilidad del mando: el superior responde cuando ordena actos ilegales. Claramente que sí. Si dispone un acto u ordena un acto ilegal y a su vez es cumplido o ejecutado por el inferior, claramente responderá. Tolera abusos y no controla operativos. Volvemos a poner el mismo caso práctico. El militar dispara contra persona desarmada, el superior no interviene. El análisis del caso: la responsabilidad del ejecutor, claramente que sí. Responsabilidad del superior, claro que sí. Y posible responsabilidad estatal. La responsabilidad administrativa nace por incumplimiento de funciones, es decir, internamente, violación de procedimientos internamente y faltas disciplinarias. Estas sanciones para determinar responsabilidad administrativa siempre deben cumplir con un debido proceso, el mismo que se debe llevar a través del correspondiente sumario administrativo. Características: no requiere delito penal, basta el incumplimiento funcional, es decir, no debe ir en contra de una ley o vulnerar derechos, sino simplemente decisiones internas o disposiciones internas sobre los reglamentos internos. Las sanciones administrativas: puede existir una suspensión, una separación, sanciones disciplinarias. Dentro de estas sanciones pueden haber sanciones pecuniarias también. La diferencia clave: las sanciones penales o el derecho penal protege bienes jurídicos. En este caso, como habíamos tocado el ejemplo del disparo o de la pérdida de la vida de una persona, el bien jurídico protegido es la vida. En cambio que la responsabilidad administrativa protege disciplina y función pública. Esto se ve más enmarcado en la parte interna. Las relaciones entre responsabilidades: un mismo hecho puede generar responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad estatal.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, esto tiene que quedar bien claro que la Corte Constitucional ha dicho que el uso de la fuerza debe ser excepcional, controlado, proporcional y además de esto tiene que ser progresivo. Caso Ecuador, operativos de estado de excepción, como los que actualmente se han aplicado en ciertas ciudades y provincias del país. Dentro de estos, el uso excesivo de la fuerza y los procesos penales posteriores. Uno de los errores frecuentes es confundir la operación militar con inmunidad jurídica, que habíamos indicado. No tiene ninguna clase de inmunidad ningún ciudadano ecuatoriano por más rango o cargo que ocupe. La regla operativa, toda decisión táctica tiene consecuencias jurídicas, claramente que sí. Y como conclusión tenemos que el militar responde por sus actos, ya sean de manera penal, administrativa, civil, y también la legalidad limita el poder operativo. Como tarea vamos a analizar un caso práctico, posteriormente identificaremos la responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad del mando. Esto quedará subido en la plataforma.